Bueno, daremos inicio a la sesión. El tema es tratamiento de pacientes pediátricos con COVID y enfermedades concomitantes. Doctor José, tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias a todos los asistentes al foro del día de hoy. Veo con mucha emoción que tenemos varios participantes, mucho más que en la sesión del día lunes. Agradecimiento para todos, en especial a todas las personas que se encargan de organizar estos magníficos eventos, estas sesiones que he tenido oportunidad de ver algunas previas y que son más enriquecedoras. El día de hoy daremos continuidad un poco a la plática de lo que hablábamos el día lunes. Comentaba que previamente el día lunes habíamos descrito cuáles eran los principales escenarios clínicos y las principales manifestaciones clínicas que podían mostrar los niños enfermos por COVID-19. En esta ocasión hablaremos acerca de los principales tratamientos, lo que está actualmente circulando para tratar este tipo de pacientes en población pediátrica. Y bueno, dentro de nuestros objetivos vamos a determinar cuáles son los tratamientos que no se recomiendan para el manejo de los pacientes con COVID-19. Por supuesto que sabemos que desde el principio de la pandemia se comenzaron a distribuir diversas informaciones acerca de algunos tratamientos que con el paso de los meses se ha descubierto que debidamente no tienen una eficacia sobre nuestros niños y tampoco en los adultos. Hablaremos un poco de los tratamientos que están aprobados, sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, entre otras instituciones que se encargan de regular los principales tratamientos en los pacientes pediátricos. Hablaremos ya de manera más específica sobre qué manejo podemos ofrecerle a nuestros pacientes acorde al grado de las manifestaciones clínicas y el estadio de signos y síntomas que puedan mostrar estos pacientes. Y también hablaremos un poco de las novedades que se han emitido durante este último mes sobre el tratamiento para estos pacientes. Empezamos con esta diapositiva que fue obtenida de la guía clínica para el tratamiento de COVID-19 en México y es el consenso interinstitucional del Gobierno de México en la última actualización del mes pasado, donde nos especifican claramente cuáles son los medicamentos que no deben de ser recomendados para pacientes ni en población adulta ni en población pediátrica. De principio tenemos que la acitromicina no ha mostrado tener ningún beneficio ni sola ni acompañada con algunos medicamentos, como al inicio de la pandemia se establecía que el uso de la misma podría tener un efecto significativo sobre el pronóstico de los pacientes. Tampoco está demostrada la eficacia, por supuesto, del dióxido de cloro, algunos medicamentos inmunosupresores como la ciclosporina, algunos factores estimulantes como el factor de transferencia. La hidroxicloroquina o cloroquina tampoco están aprobadas para pacientes con COVID-19 en pacientes adultos y mucho menos pediátricos. Algunos antirretrovirales como lopinavir y ritonavir tampoco están demostradas su eficacia. Medicamentos antivirales contra influenza, el oseltamivir tampoco ha demostrado ningún beneficio sobre nuestros pacientes en el pronóstico ni el seguimiento de los mismos. En la siguiente diapositiva tenemos cuáles sí pueden ser tratamientos recomendados en México, porque cada país tiene sus propias directrices o sus propios lineamientos y podemos enfatizar que uno de los grupos farmacológicos que mayor sustento y niveles de recomendación ha obtenido son los corticosteroides en sus fases graves. Por supuesto que el paciente que cursa con una neumonía catalogada en un estadio de severidad, un paciente con SDRA, manifestaciones de choque secundario a la enfermedad por COVID-19, puede ser candidato a utilizar corticoides. El otro grupo de medicamentos que podríamos utilizar en este caso son los medicamentos anticoagulantes. Esto está descrito perfectamente en la literatura a manera de tratamiento preventivo y tratamiento
como tal. Para en aquel paciente que presenta manifestaciones de coagulopatía, podamos utilizar debido a esta alteración que muestra el virus sobre los aparatos y sistemas. Remdesivir es otro de los medicamentos que se describe en la literatura internacional que puede ser un medicamento aprobado siempre y cuando sean pacientes mayores de 12 años de edad. Podría ser otra alternativa de manejo siempre y cuando lo tengamos disponible para nuestros pacientes y que se logre administrar durante las primeras 72 horas de la severidad del cuadro. Medicamentos que son considerados como anticuerpos monoclonales y que van dirigidos contra ciertas interleucinas, como la interleucina 6, es el tocilizumab, que es otro de los medicamentos que también podremos ocupar en ciertos aspectos que más adelante trataremos. El oxígeno suplementario sigue siendo la piedra angular de los pacientes que cursan con neumonía grave secundaria a enfermedad por COVID-19. No solamente en enfermedades graves, sino todo aquel paciente catalogado con enfermedad respiratoria importante y que tenga saturaciones menor a 92% será un candidato adecuado para utilizar oxígeno suplementario en sus diferentes formas de administración. Los antibióticos también pueden ser utilizados siempre y cuando se muestre la evidencia de una coinfección. Se ha descrito en la literatura que ciertas infecciones pueden coinfectar al paciente con COVID, pero lo arrojado es que menos del 8% de los pacientes van a presentar una coinfección al momento de tener la enfermedad aguda por COVID-19. Por supuesto que un paciente que permanece en una terapia intensiva neonatal o pediátrica o que tiene una larga estancia en un hospital tendrá mayor riesgo de adquirir infecciones adquiridas al mismo o también adquiridas por la ventilación mecánica. También se puede utilizar para algunas situaciones el uso de la inmunoglobulina humana, que sería no para formas agudas, sino que para los pacientes que desarrollan ciertas complicaciones que hemos evidenciado también a través del tiempo, como el síndrome inflamatorio multisistémico o la enfermedad de Kawasaki. Para este tipo de pacientes, el manejo con inmunoglobulina será crucial. Retomo un poco de la clase pasada, cuáles son las formas clínicas de la enfermedad de vías respiratorias. Tenemos que puede manifestarse de 5 formas principales. La primera y no compleja sería la infección asintomática, con la evidencia confirmatoria de una prueba positiva para COVID con sus diferentes formas, ya sea por prueba de antígeno o prueba directa de PCR, pero que sea positiva. Esa, por supuesto, no va a tener un tratamiento específico. La enfermedad leve, cuando cumple definición operacional de SARS-CoV-2 infección, síntomas respiratorios superiores como rinorrea, catarro, tos, pero que hasta ahí queda. La enfermedad moderada o ya catalogada como neumonía, caracterizada por fiebre, tos, aumento en el patrón respiratorio y datos de dificultad respiratoria, serán catalogados como neumonía. En los casos de enfermedad severa, no hay ningún problema, pues neumonía con los índices ya establecidos, manifestaciones clínicas, manifestaciones radiológicas, etc. Y en la forma más avanzada de la enfermedad respiratoria podemos encontrar el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en pediatría, que se caracteriza por una hipoxemia refractaria y que va a consistir en diferentes estadios. Puede ser un SDRA leve, moderado o severo, y eso se cataloga al ingreso del paciente a área COVID o a la unidad de cuidados intensivos. Ahora tomaremos el abordaje de los pacientes con sus diferentes formas de presentación. Podemos estimar que las formas leves, como ya lo mencionaba en la diapositiva previa, podría ser variable la sintomatología de estos pacientes. Estos pueden presentar fiebre hasta en el 99%, aunque es muy variable esto, desde un 8 hasta el 99%, tos del 59 al 82%, la tos inicialmente es seca y posteriormente se vuelve productiva,
Fatiga en la mayoría de los pacientes que lo pueden referir hasta en el 70%, anorexia entre el 40 y 48% en esta información que nos proporciona la CDC en su actualización 2021 y dificultad para respirar entre el 31 al 40%. Se estima que el porcentaje de pacientes en población pediátrica que desarrolle dificultad respiratoria o formas graves es muy bajo. La mayoría de nuestros pacientes van a desarrollar sintomatología leve o leve a moderada. Puede haber mialgias u otros síntomas más específicos que ya conocemos, como vía respiratoria alterada, congestión de la garganta, congestión nasal, dolor o cefalea, diarrea, náuseas y vómitos. Más frecuente hemos visto durante la última ola de COVID-19. La pérdida del olfato o del gusto también puede ser característico, que es más frecuente que lo podamos encontrar en pacientes adultos o en otros virus que sean diferentes al COVID-19. Otro punto muy importante en las manifestaciones leves son las manifestaciones neurológicas. Puede el paciente simplemente cursar con mareo, agitación, debilidad o alguna crisis convulsiva con hallazgos o no de focalización, y esa ser solamente la única forma de presentación. Puede ignorar completamente la sintomatología respiratoria, la presencia de fiebre y todo lo demás mencionado previamente. También hemos tenido este tipo de casos de pacientes con crisis convulsiva de primera vez y que dentro del abordaje podemos identificar como agente etiológico al SARS-CoV-2. Esto por la afinidad que se ha propuesto en las células para poder diseminar el virus hacia el sistema nervioso central. Vemos que hay mayor captación en el sistema nervioso central de algunas de las enzimas responsables de hacer el medio de transporte, como las convertidoras de angiotensina, y que esta sea la razón por la cual los pacientes van a mostrar manifestaciones neurológicas. En la charla previa también mencionaba que era infinita la cantidad de síntomas neurológicos que actualmente estamos evidenciando por COVID-19, ya sea durante la enfermedad o posterior a la enfermedad. Pero siempre es importantísimo nosotros poder identificar qué pacientes van a tener este riesgo y a qué pacientes sospecharlo. En el momento actual que vivimos de pandemia, pues sí sería obligatorio tratar de descartar este tipo de patología o este tipo de síntomas relacionados a la enfermedad por COVID-19. El tratamiento para este tipo de pacientes con manifestaciones muy leves incluirá simplemente el manejo de la fiebre con antipiréticos y analgésicos o el malestar general. El tratamiento será en casa y no requerirá de ningún antibiótico, por supuesto, para el manejo de esta enfermedad, puesto que es completamente viral y no hay posibilidad de coinfecciones más que en un porcentaje muy bajo, o sobre todo en aquellos pacientes de menores de 5 años de edad. En este tipo de pacientes sí podríamos cuestionar, y más sobre todo si no tienen un esquema vacunal completo, puesto que hay niños que no tienen este esquema acorde a su edad. En estos pacientes sí podríamos sospechar que de manera inicial pudieran estar coinfectados. También dentro de las recomendaciones que tenemos para el tratamiento de estos pacientes es la determinación de oximetrías de manera periódica, por lo menos 3 o 4 veces al día, sería lo ideal y lo recomendado por las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, para las formas moderadas, por supuesto que debemos de descartar o confirmar la presencia de neumonía con toda la sintomatología clínica que nosotros ya conocemos, todos los síntomas clínicos como fiebre, tos y taquipnea, pero que no van a tener una neumonía grave. Siempre va a estar incluida la determinación de la cantidad de oxígeno o la saturación del mismo. Una saturación del 90% o menor al aire ambiente nos establecerá el diagnóstico de neumonía, y con base al grupo etario y el número de respiraciones por minuto que están enmarcadas en el cuadro de la parte baja izquierda, ahí podríamos encontrar cuántas respiraciones se consideran normal para la edad. Si es un paciente ya más
grandecito, por así decirlo, mayor de 12 meses, el número de 40 respiraciones por minuto será muy importante para considerar un diagnóstico de neumonía. No hay que olvidar que en todo este tiempo, a pesar de que existe la pandemia, continúan vigentes el resto de virus respiratorios y que pueden infectar, por supuesto, a nuestros pacientes pediátricos menores de 5 años. No olvidar, que el virus sincitial respiratorio prácticamente por su estacionalidad comienza desde diciembre hasta finales de marzo y pues sigue siendo rinovirus prácticamente todo el tiempo para influenza, adenovirus. Es importante que nosotros, para aquellos pacientes que están críticamente enfermos o con diagnóstico de neumonía, hagamos un panel respiratorio completo para poder identificar cuál es la causa. Por supuesto, lo hemos visto en pacientes, por ejemplo, en un hospital de tercer nivel. Yo he tenido la oportunidad de tratar a algunos pacientes que por supuesto que tenemos que descartarle COVID-19, pero sale negativa la prueba y le corren el panel completo y podemos apreciar infecciones de virus sincitial respiratorio y rinovirus, que principalmente son la fusión más importante de coinfecciones virus-virus. No todo sigue siendo COVID, sin embargo, pues habrá que descartarlo en cada uno de los pacientes, siempre y cuando cumpla la sintomatología clínica orientativa de una enfermedad por SARS-CoV-2. En el tratamiento del paciente ya catalogado con neumonía no grave, podemos destacar lo siguiente. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo podemos apreciar la tomografía de un paciente que tiene cambios importantes, donde muestra una zona de consolidación en la imagen A, de consolidación de la base del lado derecho, y en la imagen B, en un corte distinto, podemos apreciar francamente que tiene la imagen característica de vidrio despulido, bilateral, de predominio en las bases pulmonares, en la periferia, en el caso del corte del lado izquierdo. En la radiografía, pues muchas veces no nos va a dar todo el parteaguas completo de nuestro paciente o todo el panorama, puesto que puede verse solamente infiltrada y no tener otra sintomatología clínica el paciente. Para ellos debemos de recomendar, por supuesto, el aislamiento del mismo y si requiere oxígeno suplementario, administrar el oxígeno. Destacar otras infecciones febriles, por ejemplo, en los pacientes que viven en alguna zona endémica. Por ejemplo, puede ser que viva en una región donde existe gran cantidad de paludismo o gran cantidad de enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos que identificar a nuestros pacientes que no tengan otras infecciones porque cursen con la sintomatología respiratoria o cursen con el síndrome febril. Esto es muy importante y lo recomienda bastante y lo enfatiza la Organización Mundial, puesto que obviamente al ser una pandemia está distribuido pues en todos los continentes y de esta forma nosotros podemos identificar que, por ejemplo, en África hay muchísimos casos de paludismo, en algunas zonas tropicales donde existen grandes casos de dengue, chikungunya, pues tendremos que descartar también este tipo de infecciones y que pueden emular cuadros respiratorios o manifestaciones sistémicas graves. No se recomienda de manera inicial el uso del antibiótico a menos que exista la sospecha fuerte de una infección bacteriana. Por supuesto, por la clínica y los estudios imagenológicos nos harán sospechar esta posible coinfección. Ya lo mencionaba, los menores de 5 años de edad sí son un grupo vulnerable y sobre todo si no tienen vacunación. En este tipo de pacientes podríamos utilizar las formulaciones derivadas de amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico por el grupo etiológico de bacterias que conforman las vías respiratorias, no olvidando al neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis que están presentes y colonizantes en la vía respiratoria de nuestros pequeños de menos de 5 años de edad. La observación estrecha de los pacientes que presentan COVID-19 moderada
para detectar signos o síntomas de evolución de la enfermedad. Si el paciente por alguna circunstancia decide no hospitalizarse o su saturación de oxígeno es limítrofe, por así decirlo, 94%, y que tiene capacidad de permanecer todavía en casa, pues hay que estar monitorizando estrechamente a ese paciente, tomar la oximetría cada 4 horas por lo menos para poder identificar cambios. Si presenta aumento en el patrón respiratorio o presión torácica o accesos de tos constantes, tendría que acudir a su centro hospitalario más cercano porque posiblemente nos pueda orientar hacia una progresión de la enfermedad. Por supuesto que hemos visto en el acontecer diario que nuestros pacientes pueden estar bien en la mañana y en la noche tener un deterioro súbito o franco del patrón respiratorio. Hacia esto le agregamos que es un paciente que tiene determinados factores de riesgo, nos hará hacer que nuestro paciente requiera una vigilancia en hospital con un monitor, un oxímetro, etc. Esto es sumamente importante. Bueno, entonces seguimos vigilando a nuestro paciente. Si tiene deterioro respiratorio, tendríamos que hospitalizar definitivamente a nuestro paciente. Esto será importante puesto que sabemos el problema social que está representando el hecho de ofrecerle a un paciente que requiere hospitalización por COVID y sobre todo, pues lo más complejo, ¿no? ¿Cuántas veces seguramente no todos de ustedes ya hemos enfrentado esta situación? Que el familiar se niega rotundamente a que el paciente quede hospitalizado. Por supuesto que sabemos que si es niño, todavía 1000 veces más complejo que un adulto. Sabemos que estos niños tienen que estar en aislamiento total y que los papás pues no pueden desafortunadamente acompañarlos por la zona en la que están, ¿verdad? Y el riesgo de infección para las propias personas que están alrededor de los pacientes. Entonces, pasamos a otro punto donde tomo nuevamente la guía clínica mexicana para el tratamiento del COVID. Cuando ya se cataloga como una neumonía que requiere una hospitalización y que satura por debajo de los límites obtenidos y que cumple los criterios de hospitalización, debemos de cuestionarnos qué es lo que requiere nuestro paciente. Si requiere oxígeno, hay que administrar ese oxígeno, por supuesto, en puntas nasales. Si no tolera la punta nasal, hay que colocar la mascarilla con reservorio y así sucesivamente. Para los pacientes que tienen una escala de riesgo de trombosis, no hay una escala de riesgo de trombosis para niños. Sin embargo, las de adultos podrían, pues, de cierto modo, ayudarnos un poco para elegir qué paciente con terapia antitrombótica es candidato a recibirla. Los corticoides, por supuesto, que en los pacientes que saturan menos de 90% sería una indicación importante de administración y valorar el uso de Remdesivir o Tocilizumab si es que el hospital cuenta con las herramientas necesarias. Aquí hace un énfasis de cuáles son los pacientes candidatos para recibir el tratamiento con este antiviral denominado Remdesivir, que por supuesto que este es uno de los pocos que ha permanecido a través de los últimos 18 meses en las guías y en las revisiones y en las informaciones que todo el mundo publica alrededor del mundo. Remdesivir fue uno de los primeros y que sigue estando vigente, siempre y cuando cumpla los siguientes criterios. Tenga más de 12 años el paciente, por supuesto que no esté desnutrido, que tenga menos de 8 días desde el inicio de los síntomas. Cuanto antes se administre el medicamento, el pronóstico del paciente será mejor y el Remdesivir tendrá un espectro de actividad mucho mejor. El tercero es el requerimientos mínimos de oxígeno para menos de 15 litros por minuto y no en ventilación mecánica. Si el paciente todavía lo tenemos con puntas nasales o mascarilla de reservorio o alguna fase 2 de ventilación como BiPAP, CPAP, etc., todavía puede ser candidato a elegir Remdesivir. Cuando el paciente progresa a ventilación mecánica, la literatura no soporta el diagnóstico de uso de Remdesivir para ellos. Si hay pacientes con atención en unidades de segundo y tercer nivel o que tengan una tasa de filtración glomerular
más de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado, ese sería también otro paciente. Si ya tiene una insuficiencia renal en un estadio 5, por supuesto que no es conveniente la utilización del mismo. Si las pruebas de función hepática tienen alteraciones, no es recomendable. Si tienen menos de 5 veces el nivel normal, todavía puede ser accesible el uso del medicamento, puesto que tiene efectos secundarios y puede elevar las mismas. Por lo tanto, sí hay que tomar en consideración estas pautas, función hepática y función renal completamente normal y que no esté bajo ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos sobre cómo podemos elegir a nuestros pacientes candidatos al uso de tocilizumab. Y en este caso sí se recomienda que por lo menos cumpla todos estos criterios o casi la totalidad de los mismos. Su uso actual o previo de esteroide, a menos de que no puedan utilizar esteroides, sería como una indicación. Si el paciente no se les ha dado otro inhibidor de IL-6 durante el internamiento actual, también puede usar tocilizumab. No hay evidencia de otra infección bacteriana o viral. Debemos, por supuesto, hacer un tamizaje completo de que no tenga algún otro nivel de inmunosupresión, como virus de hepatitis B, C, exposición a VIH o enfermedad activa por la misma o una tuberculosis, puesto que sabemos que los medicamentos biológicos pueden detonar o favorecer la aparición de estos patógenos. Si el paciente ya tiene una infección por tuberculosis latente, es prácticamente un hecho que el tocilizumab, lejos de mejorar el pronóstico del paciente, va a desencadenar o va a despertar esa tuberculosis y hará que pues, su escenario entorpezca. Por supuesto, no es inmediato, pero sí se puede ver en una complicación que sea subaguda. Si el paciente tiene necesidad de oxígeno suplementario, es otra indicación de TOSI, o los niveles de proteína C reactiva. Por ahí la plática pasada me hacían esta pregunta de qué parámetro de los no asociados a la coagulopatía podría ser el más importante para poder determinar la severidad de nuestros pacientes. La respuesta sigue siendo la misma, la PCR o la proteína C reactiva, con un rango superior a 75 mililitros por litro. Esto nos hará sospechar que el paciente tiene una neumonía grave y que el deterioro respiratorio puede ser progresivo, evidenciado por el incremento en la cantidad de aporte en las cantidades de oxígeno. Si el paciente tiene seguimiento con galactomanano para aspergilosis pulmonar invasiva y contar con un tratamiento, también tendríamos que cumplir este criterio y que sea aprobado por el comité de la terapéutica. Casi siempre los encargados de aprobar este tipo de medicamentos pues son los especialistas en reumatología, especialistas en enfermedades infecciosas o el comité epidemiológico local. Y por último, dice, es opcional monitorizar los niveles séricos de IL-6. Desafortunadamente aquí en México, pues son muy pocos los lugares que pueden hacer estas monitorizaciones de niveles séricos. Por supuesto que en otros países con alto nivel de desarrollo, como España y muchos países asiáticos y europeos, pues sí, ellos tienen facilidad para determinar estos niveles. Con base a eso, se van guiando sobre la necesidad de administrar el medicamento o suspenderlo en caso necesario. Ahora, esta pregunta, fíjense que es como muy interesante, debido a que hay ciertas guías que emiten recomendaciones sobre ciertos y cuáles antivirales. En esta guía española de valoración crítica de la evidencia, ahora sí que es como un conjunto de todo lo que está descrito a nivel mundial, podemos nosotros concluir lo siguiente. Y me refiero a nosotros en general como personal de salud que se acopla a las directrices que constantemente están cambiando. No hay que olvidar que esto es una historia que se va escribiendo día con día y que por supuesto va cambiando la información. Pero la pregunta dice así, en pacientes pediátricos con COVID-19,
los antivirales y otros tratamientos como Remdesivir, Ritonavir, Lopinavir, Favipiravir y todos los demás que están descritos, que en su mayoría son medicamentos antivirales, son eficaces, se cuestiona la guía española. La conclusión de ellos en la diversidad de todos los estudios que se analizaron es que la calidad de evidencia es muy baja por limitaciones metodológicas. La mayoría de los estudios son descritos o realizados en población adulta y la evidencia en la población pediátrica es indirecta o hay una imprecisión muy grande. Solo dos medicamentos, que es el Remdesivir, del que previamente ya describí sus cualidades y beneficios, y el calcifediol, son los que han mostrado resultados alentadores. La evidencia sobre este medicamento, primero, es incierta a favor de disminución de la mortalidad, pero no para evitar la ventilación mecánica. Si se fijan, esta era la contraindicación. Cuando ya el paciente estaba en ventilación mecánica, no se recomendaba. No obstante, si el paciente todavía estaba en fase de dependencia de oxígeno antes de la ventilación, sí podría tener un impacto significativo y un pronóstico adecuado para la evolución del paciente y evitar la ventilación mecánica. El calcifediol debería ser valorado en más estudios antes de emitir recomendaciones generales para su uso en la práctica clínica. Sí es un medicamento que puede ser utilizado, pero tendríamos que ver en general el panorama en el que estamos inmersos, en el país en el que estemos utilizándolo o en el hospital o en la región deseada. Las dudas sobre la eficacia de estos tratamientos conllevan a que no podamos evaluar la relación riesgo y beneficio en este momento. No descarto la posibilidad que en 1 año o 2 años tengamos información contundente al respecto. Ahora, de la evidencia a la recomendación en el manejo de tocilizumab. Este es un estudio que me pareció por demás interesante. Este sí es un metaanálisis del Dr. Forrest Block y su equipo de colaboradores sobre estos medicamentos considerados como anticuerpos monoclonales. Se dice en su conclusión que la calidad de la evidencia se consideró como moderada, principalmente por ser indirecta. Lo que mencionaba en la diapositiva previa, la mayoría de los estudios, como en todas las enfermedades, siempre en la población adulta se inician los estudios y posteriormente, años después o meses después, ya se aplican a la población pediátrica. Con la evidencia disponible, la recomendación sería débil en contra del tocilizumab, considerando su ausencia de eficacia y potencial efecto inmunológico. No obstante, previsible que aparezcan nuevos estudios que cambien estas estimaciones de eficacia y que hagan replantearse esta recomendación. En realidad, toda la literatura que está publicada hasta el momento ofrece que sus conclusiones pueden ser controversiales, puesto que sí se ha descrito cierto beneficio, sin embargo, no todos los pacientes van a responder de la misma manera. ¿A qué se deberá? Por supuesto, a que no hay la suficiente cantidad de IL-6 para determinar el impacto que tiene ese medicamento sobre la inhibición de los mismos. Ahora, pasando a las formas graves de la enfermedad, podemos identificar que los pacientes catalogados al momento de su ingreso como una neumonía grave, con todos los signos y síntomas clínicos característicos de neumonía, más uno de los siguientes, que sería la frecuencia respiratoria superior al rango etario ya descrito, la dificultad respiratoria grave, uso de músculos accesorios de la respiración, tiraje intercostal y todas las manifestaciones de disociación torácico-abdominal, etc. Una saturación de oxígeno inferior al 90% con aire ambiente. Todo esto nos hará confirmar la presencia de una neumonía grave. Por supuesto que el diagnóstico continúa siendo clínico, como todas las guías, pero nos puede apoyar para confirmar o descartar complicaciones las imágenes
de tórax, una radiografía como estudio mínimo dispensable, una tomografía computarizada como el estudio más adecuado para poder estimar el daño y la clasificación radiológica que puede tener este paciente para la severidad de la misma neumonía relacionada a COVID, o ecografía cuando se sospecha alguna otra complicación, principalmente cuando se relaciona con derrames pleurales, aunque en COVID está poco descrito que los derrames pleurales puedan ser sugestivos de enfermedad por COVID-19 o relacionados a SARS-CoV-2. Obviamente esto nos puede ayudar o puede excluir las complicaciones y que serían estudios que de cajón o de manera rutinaria tendríamos que utilizar en nuestro paciente que ya está hospitalizado. ¿Por qué? Porque obviamente cumple definiciones operacionales y tiene manifestaciones de hipoxemia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes con neumonía grave? El tratamiento consiste en un manejo multidisciplinario. De primera instancia, tenemos que asegurar que nuestro paciente esté en el área correcta, en un área COVID, o una unidad de terapia intensiva pediátrica COVID. ¿Por qué? Porque obviamente el riesgo de transmisión de la enfermedad pues sería muy alto. En niños con signos de emergencia como la obstrucción respiratoria o apnea, disnea grave, cianosis central, choque, coma o convulsiones, debe realizarse inmediatamente maniobras de permeabilización de las vías respiratorias y deberá administrarse oxígeno durante la reanimación para lograr saturaciones superiores al 94%. Esto pues es algo, un recordatorio simplemente. No voy a enfatizar tanto en esto porque esto es manejo avanzado o manejo básico de la vía respiratoria. Hay que utilizar el oxígeno, por supuesto, en la forma de presentación que necesita el paciente y usar los corticoides. El tratamiento corticosteroideo más recomendado en la literatura es el uso de dexametasona. No obstante, existen algunos países o algunos hospitales que no tienen acceso al mismo. Hay algunas guías, como las guías nacionales de Estados Unidos, que es el National Institute de Salud, of Health, o la ITSA, que recomiendan los equivalentes a la dexametasona, que es la metilprednisolona o prednisona. Cualquiera de las dos opciones podrían ser el switch. Una vez que nosotros garanticemos que la equivalencia en dosis de corticoide es exactamente la misma. Tenemos también como arsenal el uso de tocilizumab, que ya también especificamos las indicaciones, y la terapia antitrombótica, que es sumamente importante, sobre todo en los pacientes que no padecen leucemia. El resto de pacientes que se consideran de factor de riesgo o de una inmunosupresión, estos pacientes deben ser sometidos a el tratamiento con antitrombóticos. Casi siempre el uso de medicamentos antitrombóticos en población con leucemia es restringido. ¿Por qué? Porque ellos ya viven una coagulopatía, ellos ya tienen trombocitopenia, ya tienen dímeros desprolongados, etcétera. Y en este caso se contraindica el uso de los antitrombóticos, sobre todo cuando los pacientes muestran un nivel de trombocitopenia inferior a 30,000. Es por eso que en ellos es realmente muy difícil hacer la elección de qué pacientes van a requerir esta terapéutica. El resto de pacientes no hay ningún problema con ello. Los antibióticos, ya dijimos también en el caso de las confecciones. Un paciente con neumonía grave, por supuesto que casi siempre al estar bajo ventilación mecánica, después de las primeras 72 horas, podríamos inferir que el paciente tiene riesgo inminente de desarrollar una infección relacionada a la ventilación mecánica en los pacientes que están intubados, ¿sí? Por lo tanto, hay que estar muy al pendiente, realizar cultivos de aspirados o lavados bronquialveolares en caso de que se requiera, aunque obviamente si la enfermedad está
por COVID-19, lo que se recomienda es no realizar procedimientos invasivos de la vía respiratoria por el riesgo de diseminación que tiene el virus hacia el resto de las personas que están alrededor. Sobre la terapia antitrombótica, esta es una tabla que me pareció bastante importante, donde Díaz y su equipo de colaboradores relatan el tratamiento farmacológico del COVID-19 para las dosis profilácticas antitrombóticas. Obviamente siempre tenemos que valorar a nuestro paciente y si la condición renal no lo permite y tiene un aclaramiento de creatinina más de 30 mililitros por minuto, esto ya está perfectamente diseñado. Si pesan menos de 80, entre 80 y 100 o más de 100, podremos utilizar estos medicamentos. Por ejemplo, la dosis estándar para nuestros pacientes en población pediátrica pues sería la convencional, 40 miligramos por cada 24 horas de manera subcutánea. Esta profilaxis precoz debe ser en todos los pacientes si no hay contraindicaciones, y más aquel que tiene datos indirectos o directos de coagulopatía, pero sin manifestaciones hemorragíparas. Hay que valorar el uso de medidas de compresión neumática, esto más relacionado a los adultos o los pacientes adolescentes con obesidad mórbida o con alteraciones cardíacas o alteraciones cardiovasculares importantes. Y obviamente considerar el hecho de suspender, ya lo había mencionado, o no indicarlo en pacientes con menos de 30,000 plaquetas. Si tienen deterioro de la función renal, las dosis pueden cambiar. En caso ya de una anticoagulación verdadera para aquel paciente que está en francamente coagulación intravascular diseminada y que tiene marcadores de la coagulación muy elevados, con dímeros D superiores a 2000, sabemos que un dímero D mayor a 1000 ya es un factor de mal pronóstico que juega el paciente, estos marcadores inflamatorios elevados que ya conocemos, los reactantes de fase aguda, las interleucinas, etcétera, todos estos pacientes que tienen factores de riesgo también trombóticos por enfermedades previas, trastornos de los lípidos, etcétera, podrían ya utilizarse las dosis de medicamentos anticoagulantes. El ideal para los pacientes sería, en el caso de la población pediátrica, la enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, administrada de forma subcutánea. El resto de los medicamentos, como la bemiparina, pues no se considera todavía completamente idóneo para los pacientes pediátricos, pero el caso de la enoxaparina perfectamente podríamos utilizarlo en los pacientes que tienen un aclaramiento renal en condiciones normales. Ahora, para las formas críticas de la enfermedad por COVID-19, tenemos que en la definición de síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA, tenemos que nuestro paciente va a mostrar un plazo de inicio de una semana de un evento ya identificado de manera clínica y que ya tiene diagnóstico de neumonía. Sin embargo, el paciente puede progresar, tener síntomas nuevos o los que ya tenía van a empeorar. Si las imágenes tomográficas a nivel torácico muestran opacidades bilaterales no explicadas totalmente por otras causas, nosotros podemos inferir que obviamente el paciente tiene un deterioro francamente de la función pulmonar y alteraciones en la ventilación-perfusión. Con estas imágenes tomográficas no nos queda duda, creo, a nadie de que los pacientes tienen COVID. Las clásicas descripciones de patrón empedrado, vidrio despulido, vidrio esmerilado, parches, nódulos, cavitaciones, etcétera, están presentes en todas y cada una de ellas en sus diferentes estadios. Estos pacientes seguramente requieren una ventilación mecánica muy importante y que hay algunos de ellos que progresan hasta BAFO, requieren ventilación de alta frecuencia para poder lograr obtener límites de oximetrías y límites de gasométricos, ¿no? Sobre todo de la presión de oxígeno a nivel arterial. El tratamiento del SDRA, pues esto dependerá
básicamente del estadio en que se clasifique el SDRA. Debemos de tomar a consideración ciertos parámetros desde los índices de oxigenación, determinar específicamente el Kirby. Los Kirbys con base al puntaje que se obtiene, ahí es donde nosotros podemos identificar qué grado. El severo siempre va a ser cuando tiene menor de 100 la cantidad total de presión de oxígeno requerida por ese paciente. El manejo idealmente tendría que ser por un especialista en medicina del enfermo crítico en una unidad de terapia intensiva pediátrica con soporte ventilatorio adecuado, con estrategias dirigidas y contundentes para que nuestro paciente tenga un pronóstico alentador y mejorar la calidad y el tiempo en el que el paciente está hospitalizado. Por supuesto que también funcionan las estrategias ventilatorias de pronación, pero bueno, eso todavía es como un poquito más específico, más complejo y controversial, puesto que no se ponen de acuerdo específicamente sobre los tiempos, la duración, etcétera, del tratamiento con prono. Se recomienda proporcionar ventilación mecánica con volúmenes corrientes bajos a estas cantidades de mililitros por kilo, entre 4 y 8 mililitros por kilo de peso corporal y presiones inspiratorias bajas. Estos son estrategias de ventilación que seguramente todas las personas que hemos estado en una unidad de terapia intensiva o en una unidad con COVID y pacientes ventilados podríamos echar mano de manera inicial para poder sacar a flote a nuestro paciente. Requerimos también personal estrictamente capacitado y comprometido con el paciente para lograr destetarlo lo antes posible. Acuérdense que apegarse a su paciente hará que nosotros estemos realizando maniobras, estrategias y tratamientos dirigidos y específicos para mejorar el pronóstico. Lo que se recomienda en todas las guías descritas es evitar desconectar los ventiladores por el riesgo de aerosolización y por la pérdida de presiones que tienen muchos pacientes. Se interrumpe el PEP, se interrumpe la presión inspiratoria, es decir, no se recomienda. Una vez conectado al paciente al ventilador, lo ideal es tener circuitos cerrados de aspiración. Muchas veces en el afán de querer realizar la limpieza o la higiene de los campos pulmonares, hacemos constantemente aspirados y esto nos hace un peor pronóstico de los pacientes al estar desreclutando al mismo. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva donde nos habla sobre formas críticas. Por supuesto que el forma crítica ya avanzó todos los estadios que mencionábamos de vías respiratorias. Ahora, el paciente puede tener manifestaciones completamente sistémicas del pulmón, brinca o se traslada el proceso infeccioso hacia otros aparatos y sistemas, describiendo así el diagnóstico de sepsis, independientemente si tiene o no un agente etiológico. Pero bueno, esto ya está perfectamente descrito, cuáles son las definiciones de sepsis y choque séptico en las guías pediátricas, en las guías del Surviving Sepsis. Esto está, creo, bien esclarecido. Todo aquel paciente que tiene una alteración del estado de alerta, hipoxemia, respiración acidótica, alteraciones en la funcionalidad de la orina o en la producción de la misma, pulsos débiles, extremidades frías, tendrá manifestaciones de sepsis. Ahí tendríamos que cuestionar la necesidad de si realmente el paciente requiere de algún tratamiento antibiótico. Por la complejidad del cuadro, probablemente la tendencia sea que en este tipo de pacientes sí debemos de requerir el uso de antibióticos, puesto que la mortalidad puede incrementarse, no solamente por la enfermedad por COVID-19, sino que por la sepsis que puede estar detonando el paciente, la mortalidad estará incrementándose. Y aquí hagamos énfasis sobre la famosa ya conocida hora dorada del paciente con sepsis en cualquiera de los grupos etarios. Tenemos que ser contundentes, administrar antibióticos de amplio espectro, siempre y cuando el paciente
tenga capacidad de soportar dichos antibióticos. ¿Por qué digo soportar? Puesto que la mayoría de los pacientes que tienen sepsis o choque séptico van a tener alteraciones de la coagulación, alteraciones de la función renal, y esto podría limitar el uso de ciertos antibióticos. Tal es el caso de los medicamentos como nefrotóxicos por excelencia, como los aminoglucósidos, los glucopéptidos como vancomicina, medicamentos más específicos como los derivados de polimicinas, tal es el caso del colistimetato o la colistina, podrían ser medicamentos que se tengan que restringir a pesar de que sean necesarios para dar cobertura a un paciente con sepsis o choque séptico. En el choque séptico la gran diferencia es la presencia de hipotensión y el uso de vasopresores, obviamente para tener la tensión o la presión arterial media, habrá una dificultad, y si el paciente muestra datos de hiperlactatemia, sobre todo con aquellos pacientes que tienen producción de más de 2 milimoles por litro, esos pacientes son candidatos a uso de vasopresores. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Como ya lo mencioné previamente, las guías recomiendan que debemos de hacer todas las estrategias que ya conocemos. Primero identificarlo, luego tratarlo. Lo más importante primero es la resucitación hídrica con cristaloides, por supuesto, en bolos, y posteriormente, si no tiene respuesta clínica, echar mano de los vasopresores. En el caso del choque séptico se deben administrar soluciones completamente cristaloides, llámese solución salina al 0.9% o solución de Ringer lactato en administración de bolo rápido para los primeros 30 a 60 minutos. Si nosotros no logramos rehidratar hídricamente a este paciente y persiste con hipotensión, oliguria y todas las manifestaciones de choque, debemos de recurrir a los tratamientos vasopresores. El tratamiento para la población pediátrica de primera línea es epinefrina, pero es posible también añadir norepinefrina en el caso de que el paciente con choque persista, ¿sí? A pesar de epinefrina. Por lo tanto, podrían ser de manera simultánea de estos medicamentos, y pues ahora sí que darle los antibióticos también sería algo muy importante, así como nosotros administramos soluciones hídricas, aminas, etcétera, de manera simultánea, podríamos utilizar antibióticos. Los principales antibióticos que podríamos utilizar en este caso serían, dependiendo del contexto clínico, si es una enfermedad comunitaria, alguna cefalosporina de tercera generación. Para pacientes ya hospitalizados, ahí sí cambia, cefalosporinas de cuarta generación como cefepime, ureidopenicilinas como piperacilina tazobactam o carbapendémicos como meropenem serían opciones razonables. Por supuesto que es sumamente crucial que nosotros obtengamos hemocultivos, ya sea periférico o central, para poder identificar el microorganismo responsable del choque séptico o la sepsis per se. ¿De acuerdo? Sumamente importante obtener durante los primeros 60 minutos todo este tipo de pautas y todo este tipo de recomendaciones. Son muchas, sin embargo, el equipo multidisciplinario que va a estar abordando a este paciente se enfocará cada uno en el rol que le corresponde, y de esta manera nosotros podemos mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, es importante que nosotros sigamos con la actualización continua de el PALS y todo este tipo de cursos y entrenamientos que tenemos para no olvidar el manejo de choque séptico y de manera simultánea el manejo ventilatorio de nuestro paciente o el manejo de oxígeno, porque pues ahora sí que cada una de las enfermedades separadas puede comprometer la vida. Ahora, si a esto le agregamos que están de manera simultánea, pues el pronóstico se puede ensombrecer y cobrar la vida del paciente. Respecto al último punto que voy a abordar en la charla, es el tema de novedades.
Por supuesto que todos estamos enterados de que durante los últimos meses la variante Delta, que está predominando a nivel mundial, por supuesto que se ha convertido en la más predominante y que circula prácticamente en todos los países y continentes. Debido a esto, se ha tenido la necesidad de adquirir nuevas combinaciones o nuevos medicamentos, sobre todo anticuerpos monoclonales. Primero que todo, en Estados Unidos se empezó a realizar este tipo de distribución de medicamentos y que lograron demostrar la eficacia de dos combinaciones de bamlanivimab más etesevimab que tienen o conservan la actividad contra la variante Delta en unos estudios ya publicados el 2 de septiembre del presente año. A raíz de esto, se ha empezado su distribución masiva y han logrado resultados favorecedores. Incluso la guía norteamericana, que es la ITSA de enfermedades infecciosas, en su comunicado o en su guía que está actualizada de este mes, ya lo recomienda. El panel recomienda usar uno de los siguientes regímenes de anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2 para tratar a pacientes no hospitalizados con COVID de leve a moderado que tienen un alto riesgo de progresión clínica. ¿Cuáles son estos pacientes? Todos los que tienen factores de riesgo. Pacientes diabéticos mal controlados, hipertensos, nefrópatas, cardiópatas, pacientes hemato-oncológicos, pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Sobre todo ellos van a ser los grupos más vulnerables. Para estos pacientes estaría indicado o aconsejado por los paneles de expertos en sus múltiples revisiones la combinación de estos medicamentos o cualquiera de los siguientes. Obviamente, el consejo es que se utilice para los pacientes que pesan más de 70 kilos o que sean mayores de 12 años de edad. Las opciones terapéuticas podrían ser bamlanivimab 700 miligramos más etesevimab 1400 miligramos en infusión intravenosa, y esa será una opción A. Opción B, casirivimab 600 miligramos más indevimab 600 miligramos en infusión intravenosa o en inyección subcutánea. Esa es otra opción adecuada. Y por último, la opción C sería el uso de sotrovimab 500 miligramos por vía intravenosa. Repito, estos tratamientos para pacientes mayores de 12 años o más de 70 kilos de peso. Esta es una recomendación por demás actualizada. Si mal no recuerdo, desde el 14 de septiembre del 2021, recomendado por la ITSA y el National Institute of Health de Estados Unidos, por supuesto. Por último, en la diapositiva de conclusiones, tenemos que los corticoides han mostrado un mejor pronóstico de la enfermedad y sobre todo si son avalados para la para la administración en niños. Evidentemente, entre más oportuno sea el inicio del mismo, el pronóstico será mucho mejor para nuestros pacientes. Hay que seleccionar adecuadamente los candidatos ideales a medicamentos como Remdesivir o Tocilizumab en sus formas graves de COVID-19 debido al alto costo, la dificultad para la obtención de los mismos y los criterios establecidos ya para recibir estos tipos de medicamento. Punto número 3, los antibióticos solo se emplearán en caso de infecciones sobreagregadas, ya sea comunitarias o infecciones relacionadas a servicios de salud o a la ventilación mecánica. Número 4, se necesitan más estudios para emplear diversos fármacos en la población pediátrica. Como hemos visto, hay una infinidad de anticuerpos monoclonales que está descrito. Sin embargo, la mayoría de ellos no tienen actividad sobre el virus o no hay impacto benéfico sobre los pronósticos de la enfermedad o no están recomendados todavía ni aprobados para uso emergente en la población pediátrica.
Y por último, que no se nos olvide la anticoagulación. Muchas veces podemos dar el tratamiento de soporte, el tratamiento con oxígeno suplementario, el uso de corticoides, la ventilación mecánica, etc. Y nos podemos olvidar de que de manera simultánea podríamos tener esta enfermedad por coagulopatía y debemos de hacer determinaciones de todo el perfil de la coagulación y una vez que muestre alteraciones, elegir a nuestros pacientes para poderles dar el manejo idóneo, ¿sí? El tratamiento está perfectamente descrito y debe ser durante la hospitalización, incluso puede irse el paciente a casa con tratamiento por lo menos 2 o 3 meses después de la infección para poder evitar el riesgo o la reaparición de las trombosis que puede desencadenar el virus. Nuevamente, insisto, tenemos que estar atentos, estar actualizándonos de manera continua para poder determinar cuál es la información más apropiada y cuál es la información que nosotros podemos emplear sobre nuestros pacientes en población pediátrica. Desafortunadamente sabemos que todo en pediatría es un poquito más tardado. Ahí está el tema de la vacunación. Afortunadamente acabamos de ver hace un par de horas que ya el Sistema Nacional de Gobierno está abriendo su trámite de preinscripción para el reclutamiento de pacientes de entre 12 y 17 años de edad para tener acceso a la vacunación, siempre y cuando sean pacientes con factores de riesgo, que ya los mencioné en la charla previa y en esta también, para estar muy atentos de esta recomendación y seguir estos lineamientos que ya están perfectamente diseñados y que esperamos que tengan unos resultados o un impacto benéfico sobre todos nuestros pacientes. Y pues muchas gracias. Con esto finalizo la presentación. Queda el foro abierto para ver si tienen alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. En el chat tenemos varias preguntas. La primera es del doctor Andrés Esperanza y dice, ¿la variante Delta es lo mismo que la hindú B1.617? A ver, estoy tratando de abrir mi ventana. No la puedo. Okay. La variante Delta proviene de India, sí, por supuesto. Es la que se originó a principios de año específicamente y que se demostró en los pacientes de población hindú. De allá proviene, ¿verdad? A cada una de las variantes se le ha establecido un nombre, una letra específicamente, ¿verdad? Para poder identificarlas de manera más sencilla o más rápida. Por supuesto que cada una tiene su peculiaridad y que tienen un subnombre, ¿no? Que tiene ciertas letras y ciertos números para poder identificarlas, pero eso es a través de herramientas de biología molecular para definir específicamente qué tipo de variante es. Muchas gracias, doctor. Le recordamos que a partir de este momento está abierto el micrófono para que si quieren hacer alguna pregunta, a micrófono abierto. En tanto que ustedes se animan, le voy a hacer una pregunta al doctor. En su primera diapositiva, doctor, en las primeras, cuando usted habló de los tratamientos no recomendados, ponía usted entre paréntesis una letra A1, A3, etcétera. Me imagino que esto se refiere a la fuerza de la recomendación. No sé si nos pudiera usted explicar un poquito más a qué se refiere esta clasificación. Sí, por supuesto. Es con base al nivel de recomendación que puede tener. Obviamente nosotros en investigación, no todos somos expertos, pero por supuesto que tratamos de entender pues a lo mayor posible, ¿verdad? Evidentemente, cada una de las guías que se escriben
alrededor del mundo tienen por objetivo determinar el impacto o el nivel de evidencia que puede tener. Generalmente se denomina con una nomenclatura que ya está establecida, que son los niveles de recomendación, que los enumeran con letra A y con números 1, 2 y 3. A mayor número de letra, perdón, si es un nivel A, significa que la recomendación es más fuerte. Conforme menos letra tenga, si es B o es C, la recomendación es más débil. De igual forma sucede con los números, ¿sí? Entonces, esto lo obtienen a través de diversos estudios, de metaanálisis, de otros estudios que sean similares, etcétera. Y así se van construyendo cada una de las guías con base a los niveles de recomendación. Y por eso es que están descritos, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Les recordamos que tenemos el micrófono abierto, tenemos todavía algunos minutos pues, si quieren hacer alguna otra pregunta, si tienen alguna inquietud, con toda confianza pueden preguntar en este momento. Doctor, ¿cuál es el papel de estos factores inducibles por hipoxia, los que se llaman HIF, en esta respuesta inflamatoria tan severa que tienen los niños, sobre todo a nivel pulmonar? Yo sé que lo que nos presentó usted es más sistémico, pero ¿tiene usted alguna información acerca de cómo la hipoxia activa a estos elementos? Sí, bueno, va a depender básicamente del grupo poblacional o de características genéticas. Por supuesto que hay diferentes factores. El más descrito es el HIF1. Obviamente este factor es inducido por la hipoxia y es un conglomerado o un complejo proteico que va a incrementar la expresión de los genes de forma específica en presencia de bajas concentraciones de oxígeno. Por lo tanto, este es un factor que va a regular la transcripción a la respuesta celular que tienen determinados pacientes a esta hipoxia. Por supuesto que un paciente que no tiene estos factores, probablemente el curso de la enfermedad sea bueno, pero el paciente que tiene estos factores expresados ya de forma genética, la respuesta inflamatoria será muchísimo más alta y esa capacidad que tiene la célula de responder pues va a ser pobre debido a esta límite. Entonces eso es uno de los muchos factores que explicaría la susceptibilidad personal, doctor. Porque algunos... Claro, y tiene que ver con el tejido conectivo de cada uno de nuestros pacientes. Por supuesto que si es un paciente que ya vive en un estado proinflamatorio, tendrá mayor posibilidad de hacer una expresión aumentada de este tipo de factores. El factor inducible por hipoxia, predominantemente el 1 y predominantemente el 1 alfa. Ok. Le preguntan también en el chat si se puede utilizar el ácido acetil salicílico al inicio del cuadro clínico en los niños y cuál sería la dosis. Ok, de ácido acetil salicílico. Bueno, realmente en la enfermedad por COVID activa no se recomienda. Lo que se recomienda o es profilaxis con antitrombóticos como la enoxaparina o el tratamiento del mismo. Donde sí se recomienda serían las complicaciones postinfecciosas de COVID, como en el síndrome o en la enfermedad de Kawasaki o en el síndrome inflamatorio multisistémico. En este tipo de pacientes, ahí sí se recomienda el uso de los antitrombóticos como el ácido acetil salicílico, ¿sí? Pero no como tal en la enfermedad activa. En la enfermedad activa no se considera que sea un tratamiento necesario. Muy bien, doctor, sería bueno que enfatizara usted cuáles serían, aunque lo vimos la vez pasada, doctor, cuáles son esas manifestaciones de alarma que harían que un médico de primer contacto
envíe sus pacientes de inmediato al hospital. Perfecto. ¿Cuáles serían las principales indicaciones para poder derivar a nuestro paciente? El paciente que obviamente tiene la definición operacional de enfermedad por COVID-19, que se le confirme la enfermedad, que tenga factores de riesgo, como los que ya describí previamente, que tenga dificultad respiratoria, opresión torácica, limitación en la saturación de oxígeno, que sature menos de 92%, que tenga esfuerzo respiratorio, que tenga taquipnea, que tenga manifestaciones de hipoperfusión tisular, y básicamente serían esas, o que ya esté catalogado como una neumonía y que tenga síntomas que empeoran o aparezcan nuevos síntomas. Muchas gracias, doctor. Tenemos otras dos preguntas. Una que está relacionada con el uso de ácido acetilsalicílico. ¿Por qué no se utiliza en la enfermedad activa? ¿Por qué no se utiliza en la enfermedad activa? Bueno, realmente sabemos que la diferencia de los medicamentos radica sobre el nivel donde actúan, ¿no? Al final, el ácido acetilsalicílico puede ser como un antiinflamatorio o puede ser un medicamento antiagregante plaquetario, simplemente, a diferencia de los anticoagulantes per se, ¿no? Si hay una diferencia significativa en el mecanismo, en la forma en que actúan, etcétera. Entonces, por eso es la recomendación. Lo que sabemos en el COVID es la tendencia a desarrollar enfermedad trombótica y que tiene que ir estrechamente dirigido o contundente hacia la inactivación de esa cascada proinflamatoria o la cascada de coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual los tratamientos ideales son coagulantes en los pacientes que tengan alto riesgo de formación de trombosis, a diferencia de los antiagregantes plaquetarios. En eso, pues prácticamente lo único que haría, independientemente de las dosis, pues sería el riesgo de desarrollar hemorragias, ¿no? Hemorragias o sangrados por la falta de adhesión plaquetaria. Simplemente por eso sería la explicación. En el caso de enfermedad de Kawasaki, lo vuelvo a repetir, ahí se está perfectamente descrito por sus propiedades antiinflamatorias a dosis elevadas. Ahí sí podríamos usar estos tipos de medicamentos de 80 a 100 miligramos. Está perfectamente descrito, pero no para la enfermedad activa. Perfecto, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más que se refiere a el tiempo de aislamiento recomendado para los niños menores de 5 años que presentan COVID leve. ¿Cuál es la recomendación? El tratamiento para los pacientes que presentan COVID leve. Realmente el tratamiento va a ser ambulatorio, con vigilancia, con antipiréticos, analgésicos, reposo y tener un poquito, pues obviamente, de estar en casa lo más separado posible para evitar la cadena de transmisibilidad. Realmente no hay un tratamiento específico, y mucho menos en niños. El uso de paracetamol, la mayoría de los pacientes pediátricos con sintomatología leve, lo único que van a desencadenar es rinorrea, fiebre, y particularmente podría yo expresar en mi experiencia que hemos visto pacientes que solamente tienen fiebre un día y al día siguiente ya andan como si nada. Entonces el tratamiento realmente es como muy sutil. Lo que el paciente vaya requiriendo es lo que se le va a proporcionar. ¿Y cuánto tiempo recomienda usted que estén aislados? Eso es muy importante. Las directrices que se establecen en el CDC es que por lo menos 10 días, si son manifestaciones, síntomas de síntomas respiratorios leves o síntomas muy leves, el periodo de infectocontagiosidad máxima será
hasta los 10 días. Ya si el paciente tiene factor de riesgo o hace una neumonía complicada, pues sí, los 14 días que están recomendados y que la mayoría todos ya perfectamente sabemos. Pero para un paciente que tiene síntomas leves, por lo menos 10 días y con eso será suficiente para evitar diseminación. Y se espera que los síntomas sean leves por la poca cantidad de carga viral que pueda tener ese paciente, y entre menos carga viral tenga el paciente, la transmisibilidad será menor y los síntomas menores también. Muchas gracias, doctor. Mucho interés con respecto al ácido acetilsalicílico. Le insisten, le preguntan a usted, doctor, ¿cuál es el riesgo de enfermedad de Reye en los niños que tienen enfermedad viral activa si se usa el ácido acetilsalicílico? Se usa, bueno, pues no me ha tocado particularmente ver este escenario clínico de enfermedad de Reye relacionado a COVID-19. Lo que está descrito es que sí se puede utilizar en algunos casos, pero descritos por otros virus o asociados a otros virus, pero no tendría la certeza para contestar en ese escenario clínico esa utilización del medicamento. Pudiéramos decir que hasta donde se sabe no aumenta el riesgo de Reye si se usa acetilsalicílico, que es el mismo que para los otros pacientes. Sí, la verdad es que no le vería como alguna diferencia significativa. Muchas gracias, doctor. Le preguntan ahora si se puede administrar algún suplemento tipo calcio, vitamina C o algún otro suplemento en los pacientes que tienen cuadros leves. ¿La vitamina D en el niño tiene alguna utilidad? Pues prácticamente se ha descrito que algunos multivitamínicos desde vitamina D, vitamina C, realmente no van a tener un impacto significativo sobre la enfermedad. Pueden utilizarse, sin embargo, no es como una indicación absoluta o una receta que a todos los pacientes le tengamos que dar. Realmente la literatura que se dispone actualmente no encuentra una diferencia significativa entre si lo usas o no lo usas. No hay una diferencia de esto. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta a micrófono abierto o algo que quieran ustedes escribir en el chat? Bueno, parece que hemos agotado las preguntas, doctor. Realmente muy ilustrativo, muchísima información. Muchas gracias. Fue realmente una plática muy, muy completa. Abordó todos los temas relacionados con el tratamiento, los recomendados, los no recomendados, el tratamiento de las complicaciones, etcétera.